MLP Fanfic, preparación, parte 1. Me desperté con un dolor de cabeza terrible, me sostuve la cabeza y miré mis sábanas, la sangre misteriosa seguía ahí ahora seca y negra, decidí levantarme y salir al pasillo. Ya ahí me encontré de casualidad con Demeter, la cual simplemente estaba escaneando el castillo de Cadence con gran calma y tomando su tiempo. La inteligencia me saluda cordialmente y me preguntó por qué estaba despierto tan temprano. Rápidamente le expliqué que tenía un dolor horrible en la cabeza después de que tuviera un sueño extraño, aunque sinceramente no recuerdo el contenido del mismo. Demeter me ofreció escanear mi cerebro, pero me explicó que su escáner no sería tan preciso como el de mi compañera, pues Artemisa es una inteligencia artificial especializada en seres vivos y terrenos, mientras que Demeter está más enfocada en el medio ambiente. Aún así todos los Gear Robots tienen funciones por defecto, por ejemplo radares y rayos X. Demeter empezó a escanear proyectando una luz verde y al terminar empezó a explicarme, parece que sus neuronas fueron intervenidas de alguna manera. Eso me sorprendió y pregunté, ¿cambiaron mis neuronas en qué sentido? Demeter pausó por un segundo y me explicó, tiene cambios en el tejido cerebral que lo vuelven hiperexcitable, provocando que las neuronas envíen señales eléctricas anormales, pero como ya dije no tengo la misma precisión que Artemisa, necesitaríamos consultarla a ella. Fue entonces que el subteniente Santos entró a la conversación de repente y sin miedo a nada, pues tiene mucha suerte cartel, pues hoy nos vamos a la nueva base de la Federación de Equestria. Alcé una de mis cejas y pregunté por ese nombre, Federación de Equestria. Entonces Celestia aparece también de manera repentina y se unió a la conversación. Yo fui la que propuso ese nombre y el teniente Kevin lo aceptó. Miré a Santos y respondió, por tu confusión parece que no viste el reporte que se envió a través de la SCG. Por supuesto no logré tapar mi cara de vergüenza. Por suerte Demeter me defendió, no es culpa del subteniente Cartel, tuvo problemas médicos anoche como para que le importe un nombre. Solo miré agradecido a Demeter y vi como el subteniente Santos solo levantó sus hombros. También Celestia se preocupó y me preguntó con angustia si ya me encontraba mejor y le expliqué la situación. Nos empezamos a arreglar, o bueno, ese sería el caso si Cadence no hubiera enviado a toda una legión de ponis de cristal para empacar nuestras cosas y las de las hermanas Alicornio dentro de la nave, algo que incomodó visiblemente a Santos, acompañando a los ponis de cristal para, entre comillas, cuidar que no rompan propiedad de la ahora Federación. Yo solo lo aproveché para leer ese documento que mencionó el subteniente Santos, y para resumir oficialmente el gobierno de Equestria junto a la Unión Europea son aliados políticos y militares. Mientras que leía esto, Luna tocó la puerta y entró con una gran sonrisa. ¿Quieres ir a comer? Yo solo le devolví la sonrisa para acompañarla. El Imperio de Cristal es cuanto menos impresionante, es muy parecido a Canterlot, pero este está hecho meramente de, vaya la redundancia, cristal, lo que le da un brillo asombroso y su población parece menos impactada con la presencia humana. Solo eran miradas curiosas o niños jugando a quien se atreve a tocar al humano, algo que al parecer se identifica a Luna, pues me contó que antes era conocida como Neimermon. Entramos a una cafetería y enseguida unos ponis rápidamente nos ofrecieron sillas tamaño humano, al parecer una orden directa de Cadence a todas las tiendas comerciales. Ni siquiera quiero saber cómo la princesa sacó nuestras medidas. Comimos pan y galletas, ella pidió té y yo café, aunque me di cuenta que los ponis no han creado cafeteras. De hecho recuerdo cómo Zecora se emocionó cuando traje esa cafetera y le expliqué qué era. Extraño a Zecora. Luna parece notar cómo me entristecí y puso uno de sus cascos en mi mano. Todo mejorará, me dijo, y extrañamente me sentía mucho mejor. Comimos con tranquilidad, hablando como si fuéramos viejos amigos, contando chistes tontos de nuestro alrededor, relatando historias de vida, y de hecho Luna estuvo especialmente interesada de mi etapa infantil, algo que no tuve problemas en contar, un poco contrastante con Duilid, que solo estaba más interesada en mi etapa de la Gran Guerra, lo cual fue una época muy oscura no solo para mí sino para toda la humanidad. Sé muy bien que no lo pregunta con mala intención, y de hecho no la considero una mala compañía en lo más mínimo, me cae bien, es como una niña muy curiosa y muy inteligente que debo que cuidar antes que se meta a la boca de un lobo, y es una perspectiva interesante pues nunca tuve un hermano. Al terminar salimos del local y fuimos directamente al castillo. Sin embargo, Luna se terminó entretenido con el espectáculo de una unicornio que hasta cierto punto no me cayó bien, era presumida y mandona, aunque cuando noté que se asustó al verme me dio algo de lástima, pues probablemente fue alguna sobreviviente de la Alianza Asiática. No paró con su show, pero nuestras miradas se cruzaron y solo pude ver el más absoluto terror solo de verme. No me temía a mí, le teme a lo que representó. Al humano.
Me preguntó si los secuestras siquiera entienden qué es lo que está pasando, cuán grandes son los daños reales y cómo es el día a día de los probablemente pocos sobrevivientes. Al menos veo que Luna parece disfrutar el espectáculo y lo sé porque su sonrisa no tuvo precio. Tuvimos una despedida rápida, el Imperio de Cristal se quedaría con los refugiados del campo 3 y varios soldados de la Unión, digo la Federación se quedarán para proteger o por lo menos comunicarse con nosotros. Es hora de volver a Ponyville donde todo comenzó. Las hermanas Alicornio subieron a mi nave y los soldados que no se quedarán en el Imperio de Cristal a la de Santos. Demeter también se queda pues es la manera de comunicarse y será de gran apoyo en caso de invasión de la Alianza Asiática. Perspectiva del teniente Yuto. Mire un pilar de piedra frente a mí, contuve el aire obteniendo la mayor concentración posible. En la fracción de un segundo corté con la precisión de un cirujano, cortando en 3 partes las cuales cayeron sin gracia en el suelo. Enfunde mi espada monomolecular, una katana normal se doblaría si la golpeara contra la rígida piedra, pero con esta espada monomolecular no existía nada que no logre cortar. Solté mi respiración y noté que Tórax me estaba viendo impresionado por lo que hice y le pedí que se acerque. ¿Qué pasa, cadete Tórax? Dije pues mi deber como teniente era dirigir y respetar a todos los elementos sin importar su especie. Me informaron que otro campamento cayó y los sargentos quieren sus órdenes. Me sorprendí pues la eficiencia que demuestran los cambiantes era innegable. Envíen algunos soldados y un titán clase láser. La fuerza letal solo se utiliza si es estrictamente necesario. Salí a revisar nuestro propio campamento. Este contaba con múltiples tiendas de campaña donde los soldados pueden descansar. Estamos ubicados en un lugar algo desértico y con ayuda de los titanes logramos unas pequeñas trincheras donde se recrean batallas falsas que ayuda a los cadetes y veteranos a mejorar su habilidad en el campo de batalla. En el caso de los humanos con pequeños rifles con balas de madera, no son letales pero sigue siendo doloroso. En caso de los cambiantes pues es más complicado, pues no disponemos de armas que se adapte a su falta de manos y su clara falta de fuerza en comparación de criaturas más altas y pesadas que representa el ser humano sumado a puntos tan sensibles como sus alas, los hace tropas algo débiles en batalla. Aún así el uso de telequinesis es una gran habilidad y su capacidad de cambiar su apariencia les da una ventaja táctica. Tal vez se puede que los soldados humanos se puede usar como una tropa de choque o asalto y los cambiantes servirían como soporte o misiones furtivas. Me dirijo a otra área del campamento. En esta parte hay un poco de agua y de hecho de aquí estamos sacando el líquido vital a través de ósmosis inversa, aunque no solo se utiliza para el consumo exclusivo de los soldados. Con esta misma agua lavamos el fuselaje de nuestros titanes que parece que disfrutan los baños, raro considerando que no tiene ningún sensor de humedad. En todo caso aquí también se entrena la resistencia, pues aquí los soldados corren largos maratones y los cambiantes tienen prohibido volar. Algo que notas en este ejercicio es los rápidos corredores que son las criaturas cambiaformas. Si lo ponemos en una escala del 1 al 10, el soldado humano es un 5 y el soldado cambiante es un 10, pues incluso se nota que tienen mayor resistencia que el humano, estas criaturas, y si los reportes son ciertos entonces también los demás mutante cuadrúpedos nacieron para correr. Una gran ventaja pues un soldado con estas características es un soldado que no le toma mucho tiempo ir de un punto a otro y un soldado que no se cansa fácilmente. Aún en estos días el nuevo imperio ha recopilado bastante información sobre los mutantes y puedo decir con seguridad que el humano todavía conserva una de sus mejores armas: nuestro cerebro. Sin duda alguna la inteligencia es algo que parece abundante en estos días, no obstante el cerebro humano con sus más de 86 millones de neuronas gana con creces a las 50 millones que tienen los cerebros mutantes, sumado a un lóbulo frontal más desarrollado. Otras áreas como la corteza prefrontal, el área de Broca y el área de Wernicke son muy similares al humano. Como sea, para mí no hace ninguna diferencia, solo es un análisis que debo hacer como teniente de estos soldados. Fui a otra área. En este campo se practica la fuerza con diferentes ejercicios y una vez más mis soldados humanos demuestran ser mucho más fuertes que los cambiantes, aunque estos últimos tienen mejor estabilidad al estar en 4 patas. Sin embargo, eso no es por lo que vine, pues aquí también se le hace reparación y mantenimiento a los titanes. Con el número tan pequeño de ingenieros militares que quedaron después de la Gran Guerra, me acerqué a uno de ellos que parece estar ocupado y le hice una simple pregunta: ¿cómo va
la armadura de cambiante, el hombre parece presionar unos botones y mostrarme unas imágenes. La primera era la propia armadura solicitada. Era sencilla, un exoesqueleto metálico que no les dará super fuerza como una servoarmadura, pero ayudará a sostener múltiples placas de grafenita. Este material es mucho más ligero que el Kevlar, por lo que no será problema volar, y aunque no es tan resistente que un uniforme de blindaje reactivo, pues no es lo que necesitan estas criaturas, pues me queda claro que no las voy a utilizar como tropa de asalto. Los humanos y titanes se encargan de eso. Sin embargo, había otro diseño que al parecer utiliza metamaterial. Este material es utilizado en los trajes de camuflaje óptico, pues tiene la capacidad de doblar la luz a su alrededor, creando un efecto de invisibilidad a coste de una gran cantidad de energía. Ya veo, si tenemos tropas con la capacidad de cambiar de forma, ¿por qué no añadir invisibilidad? Descanse un rato viendo todo este campamento improvisado, complacido de lograr levantar este lugar y entrenar mis tropas. Solo espero que esto sea suficiente para poder construir el nuevo imperio y por fin retirarme. Me preguntó qué podría hacer en mi retiro. Tal vez pescar, es relajante y algunos peces son fáciles de pescar. Tal vez tener mi propia colección de alguna cosa. En realidad lo que más quiero es tener una nueva oportunidad para tener familia, pero para alguien de mi edad sería algo imposible. Además, muy probablemente lo termine arruinando como lo hice con mi esposa. Perspectiva del teniente Kevin. Me encontré mirando desde una parte alejada al alicornio Duilir. Enfrente de ella un bloque de gel balístico de 30 centímetros, hecho improvisadamente. Artemisa parece darle unas indicaciones a la pony, esta última confirmando con la cabeza y estabilizando su postura. En un segundo una ráfaga de energía salió de su cuerno. La energía fue tal que el suelo alrededor de la pony empezó a derretirse. Cuando terminó no quedó nada del gel balístico. La inteligencia artificial parece escanear los daños en búsqueda de más datos. La pony por otro lado parece triste, y es normal, no ha logrado controlar su magia. Desde que entró en la bioimpresora, Artemisa propuso utilizar alguna terapia genética y darle NOX2N, un gen que solo se encuentra en los humanos. Este gen se encarga del córtex cerebral y expande el cerebro. Artemisa tiene la teoría que implantando este gen en Duilir, tendría una capacidad de procesamiento cerebral mayor. Sin embargo, enseguida descarté esa idea. Primero, no tenemos mucha información del cerebro humano con diferencia a los ponis. Sabemos que el humano tiene más conexiones neuronales, los ponis tienen menos que nosotros, pero todavía tienen muchas más que el delfín, que fue el segundo animal más listo solo por detrás del humano, pero ahí queda la información disponible. No sabemos qué tan compatibles son los genes entre sí, tampoco sabemos las secuencias genéticas que tienen. Además, ¿qué idiota le daría sus células cerebrales? Bueno, probablemente el subteniente Cartel lo haría, pero obviamente no lo permitiré. Nos quedan muy pocos subtenientes, solo quedan él, el subteniente Santos y Laila. Rápidamente me di cuenta que volví a sobrepensar las cosas. En verdad yo ya me quería retirar a mi jubilación. Como extraño mis días en la adolescencia, donde mi única preocupación era jugar Oyounik y derrotar a mis amigos en combates de Smash Bros. Ahora aquí estoy, analizando caballo diminutos mágicos y parlantes. Si tuviéramos la bioimpresora sería más fácil. Esa máquina literalmente construye, destruye y reconstruye el genoma a niveles atómicos sin alterar el fenoma, a menos que sea lo que quieras. ¿Quieres curar tu osteoporosis? Es fácil. ¿Quieres medir 2 metros? Sencillo. Suspiré y vi como Artemisa y la alicornio morada se acercaban a mí. Fue esta última la que me preguntó cuál es el propósito de mi visita. No lo dijo con sospecha o prepotencia, parece más curiosa que otra cosa. Rápidamente le contesté, simplemente curiosidad. La pony parece asentir y parece recordar algo. Rápidamente se dirige a un lado de campo y sacó una pequeña carta amarilla para entregar el escrito. Reconocí el sello de la princesa Celestia, que para este punto es más una representante de su raza que una princesa. Comencé a leer brevemente y pregunté por qué no utiliza el SCG. La pony solo hizo un movimiento parecido a levantar los hombros. Parece que existe un grupo de Pegasos de élite, llamado Thunderbolt, y se le ocurrió que una tropa como esa podía ayudar con esta guerra, lo cual no es mala idea. He visto cómo vuela esa Pegaso Rainbow Dash, los velocímetros lanzan que esa yegua puede viajar al Mach 1, una velocidad impresionante para un ser vivo, aunque las naves de la ahora Federación de Equestria viajan 10 veces eso y las de la Alianza Asiática mucho más. Sin embargo, una tropa capaz de volar a esa velocidad y mucho más pequeña que un ser
ser humano podría cumplir muchas funciones, bombardeos express sin necesidad de usar naves, entregas en medio de la batalla, incluso si les damos pistolas de microondas podrían derribar drones más fácilmente. Me dirijo a Ponyville dejando a Duilith y Artemisa, esta última lo digo entre muchas comillas, pues como inteligencia artificial de la instalación, se encarga de gestionar toda la base por la vez incluso en la sopa. Revise los diferentes sectores antes de ir al cuartel de estos Thunderbolts. Empecé con el campo de los Timberwolves, este estaba lleno de circuitos de parkour, que ayudará al momento que los lobos de madera tengan que moverse en el suelo asimétrico de los campos de batalla, también se les entrena para ser rastreadores. Me dirigí después al lado sur. En este sector se entrena el combate y disciplina, ponemos especial atención en que los ponis soldados sean capaces de derribar a los enemigos humanos, pues en verdad la diferencia de peso y altura es abrumador, los ponis más pesados y altos, miden 125 y pesan aproximadamente 30 kilos, mientras que algunas soldados femeninas miden 160 con un peso de 50 kilos, y eso que no estoy contando a los pegasos que son más ligeros para poder volar, en fin. Cuando esa unicornio como se llama, así Rarity, cuando Rarity termine de diseñar la servoarmadura para ponis, esa brecha se va a cerrar muy rápido, se espera que los ponis con servoarmaduras tendrán una fuerza 3 veces mayor a la de un humano, aunque un humano con servoarmaduras siguen siendo más fuerte que eso, sin embargo efectuó la inteligencia artificial que esta ayuda a Rarity ya pronostico capacidad similares a las de las servoarmaduras humanas, resistencia a temperaturas extremas, blindaje capas de parar calibres altos, resistencia a armas de energía, escudos de energía y un amplio catálogo. Todas esas horas jugando Frostpunk 2 y Jurassic World Evolución 3 me ayudaron a ser un maestro de la gestión de recursos. Me preguntó si la industria de videojuegos seguirá después de esta estúpida guerra. Un momento, tal vez Artemisa tenga instalado algún juego. En fin, será mejor vaya a darle una mirada a esos Thunderbolts y ver que puedo trabajar con ellos. Con algo de suerte, regresaré antes que regrese el pelotón de Cartel y Santos. Ya estaba subiendo a una nave junto a un pequeño escuadrón de 8 soldados, y la anteriormente mencionada Rainbow Dash se acercó y preguntó a dónde íbamos. Se emocionó bastante cuando le dije que al cuartel de los Thunderbolts y suplicó que la lleváramos. Al final acepté que tanto daño puede causar. Cambio de perspectiva, Cartel. Quedaban 5 minutos para llegar a la base más nueva, realmente no estaba tan emocionado como uno esperaría, pero estaba curioso cuanto menos. No obstante, no puedo evitar sentir que llevo una eternidad sin ver a mi compañera, y eso que apenas llevamos 2 días desde que nos separamos. De hecho no sé cuánto ha pasado desde que me desperté de mi cámara criogénica, tal vez menos de 2 semanas, al parecer tiempo suficiente para que inicie una nueva guerra, aunque para ser honesto, la raza Pony ya perdió la guerra contra la Alianza Asiática. Ahora solo les queda apoyar a la Federación en lo que puedan y esperar no ser esclavizados por el desgraciado del Capitán Kai. Para ser justos, los soldados humanos no nos espera un destino mejor si perdemos la guerra. Las masacres italianas donde el Kai se armó su grupo de guerrilleros caníbales solo fue el inicio de sus matanzas. Muchas son las ciudades que se vieron subyugadas por el propio Kai y sus compañías malditas, algunas de estas incluso se vieron envueltas en rituales masivos que involucran, como ya es bien sabido, el canibalismo. Sin embargo también se incluye el desmembramiento ritual, sangrado controlado, sacrificios mediante fuego o vapores tóxicos, en una larga lista. Luna de repente me llamó, sacándome de mi hilo de pensamiento. Parece que ella y su hermana estaban en una charla de qué es mejor, el té de manzanilla o el té verde, aunque yo soy más de bebidas frías o café. Esto parece sorprender a Celestia y darle risa a Luna. Los próximos minutos que quedaron de viaje, estuvieron dedicados a una discusión amigable para saber qué bebida es mejor. Incluso el subteniente Santos se introdujo en la discusión a través de las telecomunicaciones de la nave, afirmando que el tequila es mejor que nuestras bebidas débiles de sabor. Supongo que estos son los momentos que me hacen apreciar estas pequeñas temporadas de paz. Curioso, creo que en realidad no me gusta el arte, creo que lo que me gusta es la paz que viene con él. Después de pasar por encima de unas montañas, por fin vimos Ponyville, o más bien una versión tecnológicamente avanzada del pueblo que hace 2 días no era más que un panteón de ponis. Enseguida, y a través de una torre de radio, un soldado exigió que me identifique puesto que estoy dentro de una nave enemiga. Yo con bastante calma respondí claramente: soy el subteniente de la 10ª compañía Dennis Cartel. El operador parece analizar un poco su respuesta, pero al final nos dejó aterrizar.
Cuando ambas naves aterrizaron salimos a tomar aire fresco, bueno yo y las hermanas Alicornio, los soldados de la nave de Santos y el propio Santos todavía necesitan biomáscaras para respirar, al menos hasta que el gusano de pequeña pastilla eclosione. En un momento vi un flash rosa a punto de derribarme, pero esta vez no, atrapé el proyectil rosa y enseguida Pinkie Pie me halagó. Buena atrapada amigo cartel, dijo la pony rosa y la dejé en el suelo. Ya ahí Pinkie me empezó a hacerme preguntas por montones y empalagarme con caricias cariñosas y golosinas, por supuesto. Entonces mucho antes que me diera cuenta, se estrelló en mi pecho otro borrón, esta vez gris con rosa. Cuando me reincorporé del golpe metálico vi a Artemisa con un color rosado a punto de explotar probablemente por la emoción y antes que logré vocalizar alguna palabra Artemisa se lanza nuevamente en el pecho esta vez con menos fuerza. Me alegra mucho volver a ser su compañera, dijo la inteligencia artificial y yo solo puedo alegrarme por nuestro reencuentro, ella es la que me acompañó y ayudó desde el inicio, ella era mi compañera en las buenas y malas. Mire a mi alrededor y note la falta de alguien. ¿Dónde está Duilip? Artemisa parece pensar una respuesta pero Pinkie se le adelantó. Está escondida en la casa de Rarity porque no quiere que sepan que ahora es un alicornio. Eso me paraliza a mí, a las hermanas Alicornio y Celestia dice, pero ¿cómo es eso posible? Solo un alicornio puede crear a otro. No obstante algo hace clic en mi mente, la bioimpresora, dije a secas y pedí que me llevaran con ella. Recorrimos el nuevo Ponyville y el cambio es mucho mayor una vez que te adentras en el pueblo, incluso con una impresora de estructuras, estaban creando nuevos edificios a gran velocidad, casi todo estaba forrado con tecnología militar. Le pregunté a Artemisa cómo alimentaban de energía el pueblo y me respondió que utilizaban varios núcleos de fusión para crear una batería mucho menos poderosa que una planta de antimateria pero más difícil de rastrear. Pasamos por lo que solía ser un edificio central del pueblo, tal vez la alcaldía o algo así, que fue transformada en un centro de operaciones y de investigación donde aproveché para dar mi rifle de magia para ser estudiado. Decir que Artemisa estaba emocionada era quedarse corto, la inteligencia artificial estaba eufórica por saber su origen, incluso uno de los ingenieros militares dijo que esto definitivamente sería un gran avance armamentístico. Llegamos a una especie de boutique que al parecer le pertenece a Rarity, la yegua se había mencionado algo, pero realmente no le había prestado tanta atención. Al entrar una inteligencia artificial llamada Hefesto, como el dios griego del fuego, la forja, los herreros, nos dio la bienvenida y dijo que no era un buen momento. Ignorando su advertencia caminamos un poco y vimos por qué. En una cama o alguna clase de sofá, estaba la unicornio elegante llorando y farfullando cosas sobre por qué todo era tan difícil y por qué solo le pasa a ella. Hefesto explica que estaban trabajando en una servoarmadura para ponis y solo falta la fuente de poder. Dice que intentaron con muchos métodos, pero todas las simulaciones arrojaban destinos demasiado crudos para los ponis que la inteligencia artificial no quiso decir. Al parecer el problema era que el elemento sanguíneo de los ponis transverjaba la energía de maneras que no se conocían hasta el día de hoy. Luego las diferentes personalidades conocedoras de la ingeniería avanzada se enfrascaron en un debate de posibles soluciones. A mí esto no me importa, yo quería ver a Duilip. Subiendo por las chirriantes escaleras me encontré con Esuet y Abel, que estuvo igualmente muy feliz de verme y tuvimos una charla corta pero reconfortante. Después vi la puerta donde la propia Potrilla me dijo que estaba Duilip, y la toqué.